por la cantidad de particularidades, seres, individuos que nos hemos venido a este valle y los que han nacido también. Y me parece que esas particularidades son tantas, son tan variables que hace que esto sea ingobernable. Escuchanos de lunes a viernes de 10 a 12 horas por FM GON 89.7. Bueno, las 11:15 de la mañana, aquí seguimos ingobernables, ahí, como todos los días, en la 89.7 FM GON, metiéndose ahí en todos los rinconcitos del Valle de Tras la Sierra y metiéndose ahí en algunas discusiones, reflexiones y debates que de alguna manera nos hacen ahí crecer, ¿no? Y seguir buscando caminitos posibles. Y en ese sentido es que ahora, en este momento, estamos aquí con Mariano Pacheco, del otro lado, escritor, periodista, investigador, militante, a quien le vamos a agradecer que le robamos ahí un ratito de su mañana para salir acá por la radio. Mariano, buen día, te damos acá la bienvenida. ¿Cómo andás? Hola, buen día, bien, acá esperando el llamado un poco para, charlar sobre todas estas cosas que andan pasando. Bueno, te agradecemos mucho. Y bueno, vos sabés que en estos días estuvimos ahí, se nos dio por hablar un poco sobre la ausencia electoral, sobre la representación parlamentaria. Obviamente, yo me fui al 2001. Nosotros, Mariano, somos una especie de hijos de esa época, digamos, ¿no? Y también ese es el sentido de cómo en ese momento se puso en jaque un poco, ¿no? Lo que es la representación parlamentaria, ese tipo de democracias, a través de todo lo que fue sucediendo y todo el laburo de un montón de grupos y organizaciones sociales de las que formábamos parte. ¿Cómo en tanto tiempo, ¿no? Y en tantos años, ¿no? Eso cómo trabaja en el inconsciente colectivo, digamos, ¿no? ¿No te sentís representado por algo que supuestamente te tiene que representar, que es, no sé, un diputado o un senador? Decidís no utilizar esa herramienta, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué construís? Si esa decisión pone un poco en riesgo herramientas de la democracia y da lugar a la llegada de nuevos fascismos, no sé, un poco eso es lo que venía dando vuelta por acá. Bueno, sí, yo en principio diría dos cuestiones, ¿no? Una similitud con el proceso que de algún modo me gusta siempre decir desemboca en 2001, ¿no? Si bien el 2001, diciembre, la rebelión popular abre algo ahí muy breve, pero abre algo interesante, de algún modo también es un punto de llegada de un largo proceso de luchas, de conflictos, de movilizaciones, de puebladas, etcétera, ¿no? Yo veo ahí como una similitud y una gran diferencia con lo que está pasando en la actualidad, sobre todo con los últimos resultados electorales. La similitud es la crisis del peronismo y cómo eso produce un cierto alejamiento de sectores populares de formas de representación o incluso de participación más activa en espacios más tradicionales como pueden ser los sindicatos o partidos políticos, etcétera, ¿no? Esa es la similitud que veo. Ahora, la gran diferencia que veo es justamente esto último que vos mencionabas, es decir, a lo que puede llegar a dar pie esa desafección, digamos, de, por ejemplo, la cuestión electoral, que no, me parece que no es simplemente eso, sino que el dato, digamos, de esa desafección, lo que está de fondo es mostrar una especie de desinterés con la política, un descreimiento. Entonces, esa crisis de representación, a diferencia de la anterior, de la que podía estar empezando a cocinarse, no sé, hace 30 años atrás, es que no está dando pie a nuevas formas de lucha y de organización desde abajo, sino más bien a, por un lado, un gran porcentaje de la población con desinterés y otro porcentaje en una búsqueda por salidas más ligadas a un reforzamiento de las propuestas del sistema imperante.
adelante, ¿no? Entonces aparecen estas extremas derechas, ¿no? Ya no es un neoliberalismo populacho, digamos, a lo Menem, ¿no? Que trata de insertar a la Argentina en el nuevo orden mundial neoliberal de entonces y bueno, y que eso permita que haya gente que, bueno, pueda tener algún consumo extra, etcétera, sino que lo que está viendo ahora son unos discursos que se corroboran en prácticas de una suerte de castigo por haber elegido otra cosa diferente en años atrás, ¿no? Entonces creo que eso es muy llamativo y es muy preocupante, ¿no? Para el conjunto del pueblo argentino, que en gran medida sectores muy amplios de la población, incluyendo sus franjas populares, estén optando por eso o incluso muchas veces avalándolo, aunque no lo digamos elijan activamente, ¿se entiende? Entonces ahí hay algo complicado, ¿no? Porque para desarmar esas propuestas se encuentran mucho más dificultades a la hora de promover organización comunitaria, una salida colectiva, un tipo de entramado que recomponga relaciones sociales. Claro, uno puede decir, bueno, en los 90 también primó mucho el individualismo, etcétera. Lo que pasa es que eso primaba en grandes franjas de la sociedad y había núcleos minoritarios que se aferraban a, por un lado, una tradición de la que se sentía orgullo y por otro lado, una apuesta a crear nuevas formas de organización y de lucha. Hoy eso está mucho más en crisis, porque hay una población mayoritaria, como podía ser en los 90, eligiendo la salida del individualismo, pero los otros sectores ya no sienten orgullo, sino muchas veces vergüenza de algunas tradiciones de lucha, y no estamos encontrando, evidentemente, otras formas de organización y de lucha que sean efectivas para dar respuesta a esta crisis, ¿no? Como fue efectivo, por ejemplo, el piquete para dar respuesta a la crisis de la desocupación de inicios mediados de los años 90, o como fue más cerca del 2001 y ya entrando en el 2002, como fue efectiva la respuesta de gestar asambleas en los grandes centros urbanos para nuclear a sectores medios que no se congregaban en movimientos de trabajadores desocupados, o como fue efectivo el movimiento de recuperar empresas por parte de sus trabajadores que quedaban en una situación de abandono por parte de los patrones que decretaban la quiebra, ¿no? Para hacer sus otros negocios. Entonces, bueno, me parece que hay que tener un llamado de atención, recuperar parte de nuestras historias, pero bueno, también dar cuenta de las insuficiencias, de los problemas que tuvieron esas luchas desde abajo de inicios de los 2000 y todo el proceso previo, y bueno, y dar cuenta también de que hay elementos que han quedado presentes del ciclo que le siguió, el ciclo progresista, que fue un ciclo latinoamericano también, con muchas insuficiencias y muchos problemas, pero que dejó sentada algunas bases, por ejemplo, respecto de algunas políticas públicas o de algunas posiciones del Estado frente a determinados temas, que estas extremas derechas también vienen a barrer, es decir, que vienen por nosotros y por los otros que están al lado nuestro, ¿no? Y ahí es en donde resulta muy complejo el panorama, porque no estamos encontrando formas de al menos poner un freno, ya no digo ni siquiera una alternativa, ¿no? Sino poner un freno, obstaculizar esta ofensiva de las clases propietarias, al fin y al cabo, porque siempre decimos Milei, y en realidad lo que está haciendo Milei es ser la cara, ¿no?, de las clases propietarias, del capital, de forma, digamos, descarada, para llevar adelante lo que muchas veces en otros momentos históricos quisieron llevar adelante y no pudieron. Sí, es como que te deja totalmente el arrase, ¿no? El despojo, te deja como muy desorientado, nos deja como muy desorientados. Entonces es un doble desafío encontrar esas nuevas formas, ¿no? Porque también yo veo ahí entre fórmulas que quieren repetirse y que evidentemente no van a funcionar. Y también lo que sucede, por lo menos lo que yo veo acá en el Valle, ¿no? También entre la vieja militancia y la situación que pueden vivir los pibes y las pibas jóvenes en este contexto político que se vino ahora. Exactamente.
exactamente, diste en la tecla de dos cuestiones que a mí me interesaba subrayar. La primera es que en esa desorientación que se vivió en los años 80, 90, sobre todo inicio de los 90, recordemos que no es solamente en Argentina el menemato avanzando con un programa neoliberal en nombre del peronismo, ¿no? Con toda la desorientación que eso generó, sino también la caída del muro de Berlín y el adiós, digamos, el goodbye Lenin, ¿no? El adiós a las propuestas socialistas en el mundo entero, y digamos, y apareció ahí una juventud, sobre todo, exactamente, que vinculada, por ejemplo, al rock, o que venía de las tomas de tierra, sobre todo en las periferias de los grandes centros urbanos, a veces vinculados a lo que quedaba de una fracción progresista de la iglesia, ¿no? Es decir, que estamos hablando de lugares que no son el sindicato y el partido político que fueron los lugares emblemáticos del siglo XX, sino por las periferias de los sectores sociales y políticos, ¿no? Es decir, estamos hablando de ya no el obrero industrial, sino personas sin trabajo o que están peleando por su vivienda, jóvenes que venían del mundo del rock, que luego fuimos confluyendo con otras peleas, la de hijos por los derechos humanos, la del movimiento piquetero, ¿no? Que si bien tenía muchas señoras, las doñas, como le decíamos, estaba poblado también de un piberío rebelde que generalmente estaba vinculado al rock, que eran los que sostenían los piquetes y el enfrentamiento con la policía. Y ahora nos da la sensación de que lo poco que hay de una canalización juvenil en algo vinculado a la política está yendo para el lado de las derechas, ¿no? Y que lo que se presenta como defensa histórica de ideales, de programas, bueno, de reivindicaciones, son espacios, bueno, muy envejecidos, muy anquilosados en sus concepciones, en sus prácticas, ni hablar. Entonces, digamos, lo que se presenta como una posibilidad de defensa de derechos, bueno, incluso cuestiones que tienen que ver con la dignidad de la persona, de cuestiones elementales, se presenta como parte de lo viejo. Y ya no es lo nuevo de los hijos en los derechos humanos, lo nuevo del rock en la música y la rebeldía juvenil, lo nuevo de las y los piqueteros como movimiento social, sino que es identificado con este nombre de la casta, es decir, lo viejo que hay que dejar atrás. Eso es preocupante y de eso necesitamos, bueno, salir con urgencia, interviniendo en los lugares en los que podamos, introduciendo alguna de estas discusiones, ¿no? Sin ir más lejos, si vos usaste la palabra desorientación, justamente te había dicho que no tenía mucho tiempo porque tengo mi columna habitual de radio en AM 830 aquí en Buenos Aires, y hoy voy a hablar de un libro recientemente publicado del filósofo francés Alain Badiou, que justamente habla de la desorientación, ¿no? La desorientación que estamos viviendo en el mundo, y me parece que, bueno, son esos aportes, entre muchos otros, los que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar una salida a esta situación, no solo con prácticas en territorios sociales y culturales, sino también en el territorio de las ideas, de la elaboración teórica, de poder pensar, ¿no? ¿Qué nos está pasando y hacia dónde vamos? Que muchas veces es desestimado por las militancias en nombre de las urgencias, de las cosas que hay que hacer para salir de esta situación, y terminamos haciendo con recetas de lo viejo, ¿no? Entonces me parece importante lo que vos señalabas en ese sentido, que a veces también, incluso en medio de la catástrofe, es necesario hacer una pausa para poder pensar. Bueno, Mariano, un abrazo enorme. Ahí, bueno, que salga linda la columna. Te agradecemos mucho acá desde la radio y, bueno, por supuesto que seguimos en contacto. Y te invitamos a venir para acá cuando estés por el valle. Bueno, muchas gracias. Ya trataremos de visitar ahí, como siempre, Tras la Sierra, que es un gusto para mí. Un abrazo grande y gracias por el llamado. Abrazo. Bueno, Mariano Pacheco, periodista, investigador, docente, escritor, militante, ahí tirando una semillita, ¿no? Para poder pensar y repensar un poco a eso, ¿no? Las representaciones, quién nos representa, qué hacemos nosotros para representarnos a nosotras mismas, un poco en perspectiva histórica, ¿no? Ahí en los últimos 25 años.